Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Desea encender una luz para nuestros sentidos, tal como se dice literalmente en latín, accende lumen sensimus. No se trata de algo puramente espiritual, sino de encender nuestros sentidos, iluminarlos, tomar conciencia de Dios en este mundo. Si mantenemos despiertos nuestros sentidos, nuestra vida será según lo dispuesto por Dios. Recién entonces estaremos plenamente presentes en el mundo. Nuestros sentidos nos vinculan con la realidad. Al recitar esta oración notamos cuán sordos están a veces nuestros sentidos, como hay muchas cosas que ni siquiera percibimos de aquello que nos rodea, porque estamos enredados en nuestros pensamientos y descuidamos nuestros sentidos. Cuando los sentidos son sacudidos e iluminados en la vigilia de Pentecostés, se convierten en el verdadero órgano de nuestra experiencia divina. No experimentamos a Dios con nuestra razón, sino con nuestros sentidos, en la medida en que en medio de una multitud de voces escuchamos la de Dios y en medio de lo visible observamos lo invisible. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo es el amor que irriga nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene el anhelo último de amar y ser amado. El Espíritu Santo nos habilita para amar, pero también es el amor del Padre que fluye dentro de nuestro corazón. En el Espíritu Santo podemos sentirnos totalmente amados por Dios. El amor divino fluye a través de nuestro corazón y nuestro cuerpo. El Espíritu traspasa nuestro cuerpo con nuevos bríos. El Espíritu Santo quiere encarnarse siempre, introducirse en nuestra carne e inundarla de fuerza divina. Únete a los hombres y a las mujeres que esperan reunidos en la habitación superior la llegada del Espíritu Santo. En esta celda, los discípulos y discípulas de Jesús se preparan para algo nuevo que en poco tiempo conquistará el mundo. La habitación superior es al mismo tiempo el regazo de la madre donde ha nacido la iglesia. Y es este regazo donde puedes resurgir tú como nueva persona. Tal vez sientas como la fuente del Espíritu Santo comienza a bullir en ti y cómo comienza a haber fuego de su amor dentro de ti. Amén, amén, amén. Que el Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, que el Espíritu Santo de Dios que llega en esta solemnidad, en esta fiesta de Pentecostés, ilumine nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, abra nuevos caminos de comunión, de diálogo, de entendimiento, nos vaya conduciendo por el camino que el Señor quiere que nosotros deslicemos nuestro andar y vaya marcando las sendas que son aquellas que sí vamos a pisar con su presencia, confiados en su presencia, confiados en la confianza que ponemos en el Señor, la confianza que el Señor pone en nosotros frente a tantas veces que hemos sido engañados, que muchas veces hemos soportado infidelidades diversas. La confianza y la fidelidad del Señor que nace con esta iglesia en Pentecostés sea aquella que vaya marcando el curso de nuestros días, de nuestra vida en este tiempo, que aunque a veces está empañado por ciertas
ciertas lloviznas, por ciertas neblinas que son climáticas, pero también que son simbólicamente interiores, que el Espíritu Santo de Dios entonces con ese fuego arrasador y abrasador vaya iluminando y haciendo nuevas todas las cosas en nuestra vida, concluyendo este mes de mayo, el mes dedicado a María, y lo concluimos nada más y nada menos que con esta solemnidad de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, aquel que ha derrotado, que ha vencido, que le ha ganado la batalla a la muerte con su resurrección, con su vida. Eso al cabo es lo que hemos venido celebrando. Eso al fin y al cabo es lo que nos permite seguir en el camino de la fe. Nunca está de más recordar aquello de San Pablo, histórico, permanente, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque estaríamos siguiendo a alguien que no está vivo, que en conclusión está muerto. Celebramos junto a todos ustedes en esta comunidad orante, en este pequeño y gran encuentro semanal de 1 hora desde Radio Fe Latina, bajo el título de A la Luz de la Palabra. Celebramos y celebremos juntos que el Espíritu Santo de Dios llegue a partir de hoy a nuestras vidas, le vaya dando color, le vaya dando calor, le vaya dando espíritu y sentido a nuestra existencia. Estamos terminando el mes de mayo, decíamos, y este lunes 29 tendremos presente a Santa María, Madre de la Iglesia, una iglesia que ha nacido con esta fiesta de Pentecostés. El martes 30 de mayo a la Santa Juana de Arco, el miércoles 31 de mayo, cerrando este mes mariano, este quinto mes del año dedicado a María, la visitación de Santa María Virgen. Comenzaremos junto a todos ustedes el jueves 1 de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, evocando y recordando, celebrando el 1 de junio Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El viernes 2 de junio a los santos Marcelino y Pedro, y el sábado 3 de junio a santos Carlos Loanga y compañeros. Más allá de tenerlos presentes, más allá de evocarlos, estamos invitados, estamos llamados cada uno en sus formas, en sus carismas, en sus tiempos, a recorrer el mismo camino de ellos desde la santidad. La alegría se tiene que hacer presente en nosotros, no solamente con una risa, con un chiste, con una broma, se tiene que hacer presente por la llegada del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, a fortalecerla, a enderezar esos aspectos muchas veces torcidos que lamentablemente tenemos todos y cada uno de nosotros como seres humanos, y a darle luz, a la luz de la palabra, esa luz que solo puede hacer brillar el Espíritu Santo de Dios. Lo dicho entonces, la celebración de Pentecostés, domingo 28 de mayo, la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el 1 de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos
y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 28 de mayo, fiesta, celebración, festejo a lo grande de Pentecostés. Sobre este texto basadas consideraciones semanales, generosas, abundantes, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián, va muy bien. Como siempre va muy bien. Aquí estamos, sí, renovando el gusto que permanece en nosotros, como aquella cualidad cristiana, ¿no es cierto? Nosotros conocemos, vemos, tres verbos que hemos utilizado en el análisis de los evangelios que preceden a esta consideración que vamos a hacer ahora a propósito del día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Conocer al Señor. Esta es la vida eterna, nos dice Jesús en su oración sacerdotal, registrada en el capítulo 17 del Evangelio juánico. Ver al Señor. Recordemos cuando Jesús dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Dios. Y finalmente permanecer en esta situación nueva. Absolutamente nueva. Había señalado vos en tu comentario inicial, Fabián, a propósito de que los sentidos, uno diría, bueno, estamos muertos, postrados en muerte delante de Dios, antes de la venida para conducirnos de la muerte a la vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es como que los sentidos estaban muertos delante de Dios. Vivíamos, sí, una vida, no la de Cristo resucitado precisamente, no una vida nueva, no una vida verdadera, sino una existencia que transitaba sin un sentido ni un rumbo, y finalmente sin un objetivo concreto que en definitiva y siempre debe serlo, es la vida, y la vida plena en cada uno de aquellos que nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Eterno, hijos eternos, habitantes de esa eternidad donde la vida tiene un principio. El principio es Dios y el fin es Dios también. No hay un fin y un principio en el tiempo, hay una eternidad en esa vida nueva que empezamos a conocer a partir de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él hizo, y que en definitiva es aquello que debemos hacer nosotros, porque debemos andar en este mundo como el Señor anduvo, como el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios en el principio, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, que por amor, infinito amor con que nos ama desde el principio, viene al tiempo, viene a nuestra cautividad, viene a quitarnos de la esclavitud al pecado y a la muerte, viene a liberarnos y a darnos vida para que esa vida en nosotros, finalmente en su plenitud, sea la que gocemos, disfrutemos en la felicidad eterna de la gloria. El Señor ha venido y en nosotros el Señor hace lo que fue hecho por Él a favor de todos nosotros. Murió la muerte de todos nosotros. De manera que todos morimos a esta condición temporal, a esta condición de los sentidos dormidos, a esta condición en que todavía somos incapaces de transitar ese camino nuevo, alegre, entusiasta que transitamos a partir de la venida de nuestro Señor y del Espíritu Santo que nos va a comunicar una vez que haya hecho y consumado todas aquellas cosas para nuestra redención y final salvación. El Señor nos va a enviar el Espíritu Santo, el que va a guiar nuestra vida,
el que nos va a guiarnos a la plenitud de la verdad, el que tomará todo lo que es de Jesús, y todo lo que es de Jesús es de Dios, porque lo del Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre. De eso tomará el Espíritu Santo y nos guiará desde ese lugar a la plenitud de la verdad, para que vivamos plenamente una verdad que en definitiva nos traslada a la vida y a la vida plena, total. El día de Pentecostés, 50 días quiere decir Pentecostés, 50 días viene el Espíritu Santo a todos aquellos que creían en Jesús, que habían creído y que aguardaban el Espíritu Santo, que en conformidad con su promesa, el Señor, ya resucitado, ascendido y en la gloria del Padre, nos enviaría desde esa misma gloria. El Espíritu Santo que llegó efectiva ese día, efectivamente estando los discípulos, que serían apóstolos, reunidos en un cuarto superior en Jerusalén, junto con María la Virgen. Llegó el Espíritu Santo, ilustrado en el relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, como un viento impetuoso que llenó toda la casa, y lenguas como de fuego que se depositaron sobre aquellos que estaban aguardando la venida del Espíritu, que eran los que fueron después apóstoles del Señor, de los cuales sabemos, conforme al relato de los Hechos, Pedro toma la iniciativa y es el primero que sale a proclamar la palabra frente a tantos que estaban ahí, judíos, prosélitos, venidos de otros países, los cuales escuchaban hablar cada uno en sus distintas lenguas por parte de los apóstoles del Señor. El don de lenguas que comunicaba el mismo Espíritu, en la plenitud de la unidad, con que nos une a todos, más allá de la raza, las tribus, los pueblos distintos, unidos todos en un solo pueblo, con un solo propósito, con un solo Señor, un mismo Espíritu, y un Dios y Padre de todos. Ahí estaban. El Señor había resucitado, había ascendido, estaba en la gloria. Y desde allí nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dios estuvo con nosotros en Cristo Jesús. En el cuerpo de nuestra naturaleza hizo la redención de todos. Ahora viene el Espíritu Santo Dios en nosotros. En nosotros. Recordad, Fabián, que siempre ponemos de manifiesto y señalamos esas cualidades cristianas, la alegría, que acá lo vamos a ver en el relato, ¿no?, del Evangelio de este domingo. Lo vamos a ver porque cuando Jesús se presenta resucitado a sus discípulos que estaban ocultos en Jerusalén, con las puertas cerradas, fíjate, tenían miedo. ¿Miedo a qué? Y miedo a correr la misma suerte que habían visto en el Señor. Había sido muerto. Eran discípulos de Jesús y conocidos como tales. Y el miedo era que precisamente los mataran igual que a Jesús. Sin embargo, atravesando las puertas cerradas, para el Señor no hay obstáculo. Él viene a quitar los obstáculos, aquello que no puede el hombre. El hombre unido a Cristo Jesús sí podrá superar después las dificultades que va a tener durante el curso de este camino nuevo y vivo que nos conduce a la vida. Sí, el Espíritu Santo, el poder de Dios en cada uno de aquellos que siguen a Jesús, va a obrar de manera que esas dificultades van a ser superadas. Pero el obstáculo lo quita el Señor. El primero, y ya nos cae, ¿cuál es? Y es la muerte. La quita por su resurrección. Y cuando aparece a ellos resucitado, entonces el miedo, el temor, se convierte en alegría. Alegría nueva, han visto al Señor resucitado. Y la alegría manifiesta un amor que de Dios procede, un amor que se instala en el corazón, que abre las puertas cerradas de un corazón duro de piedra que hasta entonces todavía no había visto aquello que quería ver y que ahora lo están viendo los discípulos de Jesús. El Señor aparece resucitado. Le muestra el costado y sus manos. Se llenaron de alegría, nos dice el relato de este Evangelio. ¿Con qué palabras saludó Jesús? Tengan paz.
La paz de Dios que excede a todo conocimiento. Tengan paz. La alegría colmó el corazón de los discípulos. Y por segunda vez el Señor dice, tengan paz. Ajá. Recordemos la paz, el entusiasmo, la cercanía. Son verdaderamente atributos cristianos. Entusiasmo. Claro que a la alegría sigue el entusiasmo. ¿Y cuál es la causa de ese entusiasmo? ¿Cuál es la causa de esa alegría? Cristo resucitado, sí. Es la mayor alegría. Es el encuentro personal con el que superó la muerte, el último enemigo que tiene el hombre, el peor enemigo, el más temible, al que temían precisamente los discípulos ocultos con las puertas cerradas. Pero ese obstáculo lo vence al Señor. La muerte la vence el Señor, la venció por su resurrección. Y ahora viene a los suyos ya, con toda la autoridad, dice el Señor, lo leemos y lo hemos visto en el curso de estos días precediendo a esta celebración de hoy de Pentecostés, Fabián. Hemos visto que el Señor dice a los suyos, toda la autoridad me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. Está por sobre todo poder. Dios le ha dado un nombre que está por sobre todo poder al Señor, para que en el nombre de Jesús, el cual le ha dado Dios, Jesús quiere decir Dios salva, se doble toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Redentor, el Salvador, para la gloria de Dios Padre. Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús está con ellos, está resucitado, tiene toda la autoridad. Por segunda vez le dice, tengan paz, la paz del Señor, otra vez. ¿Y qué les dice aquí el Señor? Fíjate, acá viene algo que es fundamental. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. El Señor va a enviarnos. Porque debemos entender, Fabián, que todo lo hace Dios en todos, en Cristo Jesús nuestro Señor. En todos nosotros. Los discípulos que fueron apóstoles, sí, son el primer grupo, ¿no es cierto? Pilares del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, por supuesto. Pero todos aquellos que seguimos el mismo recorrido, llamémosle apostólico, y no es demasiado pedante decirlo, sí, bueno, realmente también recibimos el mismo envío de parte del Señor. Como el Señor ya me ha enviado, yo los envío a ustedes. Como mi Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Recordemos que cuando Jesús dice a los suyos la definición de la vida eterna, ¿qué dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocerlo verdaderamente, amarlo, verlo con la plena seguridad de que aquel que está delante de ellos ha resucitado. Delante de nosotros, en este tiempo de la fe, lo vemos por el poder de Dios en nosotros, que recibimos sacramentalmente en el bautismo el poder del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Otra vez estamos delante de Dios. Otra vez podemos decir que somos como lo decimos y como nos dice el Padre Celestial, y al cual lo llamamos Padre, sus hijos. Somos hijos. Uno dirá, todavía no sabemos definitivamente qué habremos de ser, porque si llevamos una vida santa, una vida como el Señor nos enseña, una vida como el Señor nos comunica, una vida como el poder en el amor de Dios deposita en nuestro corazón, puertas abiertas al amor de Dios precisamente, cerradas ya al temor y a todo aquello que nos invadía antes de tener la visión que tienen aquí cuando ven al Señor resucitado. Ahora en nosotros ese corazón alberga todo el poder de Dios, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Fluye el amor de la plenitud de la unidad del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo,
en nosotros el poder de Dios, poder hacer lo que se debe querer, lo que se debe amar, lo que se debe ser finalmente en Dios, ser por el poder de Dios, ser verdadera imagen y semejanza recuperada por el Señor en Dios y por nuestra obediencia y servicio en la humildad, precisamente al servicio de aquel que nos convoca para la tarea propia de la vida y para la vida. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. ¿Qué hizo el Señor después? Sopló. ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. A todos aquellos a los cuales les perdonen los pecados les serán perdonados, y a aquellos a los cuales se los retengan les serán retenidos. Capacidad de perdonar. Uno dirá, capacidad de perdonar, qué autoridad. Sí, qué autoridad, claro. Pero qué autoridad en el amor, no es una autoridad legal, como alguien que llega a ocupar un puesto, digamos, desde el punto de vista jurídico, como lo podemos entender limitadamente siempre, desde el lugar humano, no. Acá la capacidad de perdonar, uno dirá la capacidad de juicio, sí, juicio, pero desde el punto de vista de un juicio en conformidad con la voluntad y la justicia de Dios. Es otra cosa ahora. Ahora todo cambia, Ahora pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la gloria, a la plenitud de la luz. Ahora es otra cosa, ahora el juicio es en el amor. Y ahora el juicio está precedido siempre por el perdón, que es el núcleo de ese amor que se instala Dios en nosotros, Dios mismo en nosotros, por ese Espíritu Santo que nos habita, que nos impulsa, que nos ilumina, que nos guía. El Señor está en nosotros, no nos ha dejado solos. Está con nosotros y en nosotros hasta el fin de los tiempos. Y de ahí entonces la gestión apostólica de parte de nosotros, todos aquellos que hemos creído en el Señor, que seguimos sus pasos y que andamos en este mundo como Él anduvo, dando verdadero testimonio, porque en definitiva la conducta que asumimos y exhibimos delante del mundo, de lo que místicamente llamamos el mundo, bueno, es precisamente el testimonio de testigos que hablan de lo que han visto. De lo que han visto y oído, de lo que hemos visto y oído. Nuevas criaturas, nuevos cielos, nueva tierra, todo es hecho nuevo, a partir del hombre nuevo que en Cristo Jesús es criado conforme a la fe. Vos sabés, Fabián, que siempre recuerdo un pasaje paulino, ¿no es cierto?, donde el apóstol nos muestra el itinerario cristiano. Fíjate, hablamos al comienzo de esta exposición, vos lo decías también, Fabián, ¿no es cierto?, cómo es, ¿no es cierto?, ese itinerar cristiano. Ese itinerario de la vida, ¿no es cierto?, que está en nosotros ahora y va camino a la plenitud de la misma, y que se inicia cuando desde el principio, cosa que nos revela el Señor, que desconocemos por supuesto, el misterio oculto desde los tiempos y edades, el Señor nos conoció. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, el que me conoció antes que yo estuviera en la matriz de mi madre, nos conoció. A los que primero conoció, a esos eligió. A los que eligió llamó. Y justificó por la fe, justificados por la fe, no por obras nuestras que sean tan meritorias delante de Dios como para merecer una justificación, por la fe en Dios. Y a los que justificó por la fe, santificó por el Espíritu. Y a los que santificó por el Espíritu, finalmente glorificó, ha de glorificar en la plenitud de la gloria. Y ese es el camino que vamos transitando. Estamos ahora en el tramo de la fe. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos quedamos no en el estar en este mundo, sino camino al ser, y al ser en Dios, al ser en la santidad y finalmente en la gloria
del mismo ser que es en nosotros, Dios en el Espíritu Santo ahora y Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la plenitud de la vida también. Fíjate vos, hablamos de alegría, entusiasmo y cercanía por parte de las condiciones cristianas, de las cualidades cristianas. Lo declaramos esto, lo declaró la Iglesia en el Año Internacional de la Fe. Alegría, entusiasmo, cercanía. Ahora sí, la alegría inicial, el Señor lo hemos visto resucitado. El entusiasmo, el Espíritu Santo viene a nosotros, Dios en nosotros, enteos, portadores de un Dios somos, entusiasmo. La raíz griega del término entusiasmo, cercanía. Ahora nos acercamos, pero desde este lugar nuevo, a un mundo que es tantas veces, ¿no es cierto?, ajeno, enemigo de estas cosas. Pero nos acercamos confiadamente en aquel que hace todo en todos, confiadamente en el amor de Dios que nos habita, confiadamente porque comenzamos a ver con los sentidos recuperados por el Espíritu que les comunica la vida, como comenzamos a ver al otro, muy seguramente como no lo veíamos antes. Ahora amamos a los enemigos, sí. Ahora el amor es lo que prevalece en nuestra conducta de cercanía. Bueno, todo esto es nuevo. Todo esto es a partir de la recepción del Espíritu Santo, que nos recuerda las cosas que nos enseñó Jesús, por supuesto. Dios en Cristo Jesús, el que hace todo en todos por el Espíritu Santo que nos envía. Y ahora estamos en esta condición nueva, Fabián, de la cual estamos hablando y celebrando en este día de Pentecostés. Bien, muy bien. Ha sido, como de costumbre, lo suficientemente alegre, entusiasta y cercano para explicarlos este texto, para compartir junto a los oyentes de Radio Fe Latina este domingo de Pentecostés. En algún momento mencionaste el miedo, ¿sí? A ver, puede ser que hayas dicho miedo a la muerte y por tanto te podamos preguntar, ¿es el miedo común de todos los humanos ayer, hoy y tal vez mañana, Miguel? ¿El miedo a la muerte? Y sí, el enemigo más temido por el hombre es la muerte. Lo digo yo, lo dice San Pablo, repito esas palabras. Y el último enemigo, el más temido por el hombre, la muerte, es el enemigo que superó el Señor por su resurrección. Uno diría, ¿somos amigos de la muerte? Sí, porque morimos en Cristo para resucitar juntamente con Él. Es necesario morir a esta condición de muerte que hemos heredado, digamos, adámicamente, ¿no es cierto? Y a la cual el Señor muere gustando la muerte por todos nosotros. Ya pagó la deuda el Señor, ya murió nuestra muerte, pero ahora resucitó. Y lo que empezamos a vivir verdaderamente, porque es en definitiva lo que es verdaderamente vida, es la resurrección del Señor. Vivimos vida de Cristo resucitado. Son palabras que teológicamente tienen un sentido común, normal, pero que resultan misteriosas para nosotros cuando todavía no llegamos a entender cabalmente qué nos quiere decir la palabra con esta afirmación. Vida de Cristo resucitado. Vieron al Señor resucitado. Cambia completamente. Ahí pasamos de muerte a vida. Y esa vida nueva es una vida eterna. Claro, comienza como quizá comenzamos nosotros cuando somos niños a empezar a conversar, a hablar, ¿no es cierto? Comienza con un balbuceo. Sí, nuestras primeras acciones, nuestros primeros testimonios a favor de la vida que es nueva en nosotros, es quizá el balbuceo de un niño espiritual. Vamos creciendo después. Vamos desarrollando las diferentes etapas que nos van a llegar a una madurez, a una adultez cristiana que será para nosotros el testimonio definitivo, cabal de la plenitud también de la vida en nosotros. Pero miedo tenemos y a partir de ahí ya no hay ese miedo. Y la prueba concreta, fíjate Fabián, ¿cuántos testigos de Jesús
dieron testimonio hasta la muerte y muerte de cruz como lo hizo el Señor. Lucharon hasta la sangre y dieron ese testimonio a nivel cardenalicio. Mártires, testigos hasta la sangre. Afirmaron su fe hasta el último minuto de su existencia temporal. No más temor a la muerte. Muy bien, primer segmento de este encuentro semanal a la luz de la palabra de Radio Fe Latina. El señor Miguel Carreras tiene bien merecido un descanso y trabaja a lo largo de todo el programa, desde el silencio, desde la entrega y todo su aporte, y ahora le suma su buen gusto musical Silvia Patricia, la operación técnica y la musicalización de este nuestro encuentro, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de este encuentro semanal a la luz de la palabra de la Radio Fe Latina, y nos va a permitir deleitarnos con la hermana Glenda y esta canción del Espíritu Divino. Vamos. Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del poder, donde en tus dones esplendor. Alegra las almas, fuente del mayor consuelo, el dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, en el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sequía sana el corazón enfermo, lava las manchas sin funde, calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito y guía que tuerce el sendero. Patricia, la hermana Glenda, en Espíritu Divino, en consonancia con lo que estamos compartiendo, estamos celebrando con todos ustedes
la solemnidad de la fiesta de Pentecostés. Tenían las puertas cerradas a los discípulos por temor a los judíos, ¿sí? Pero se llenaron de alegría al ver a Jesús, ¿sí? Es decir, Jesús nos trae alegría y vence al temor, Miguel, haciendo un juego de palabras que es algo más que un juego de palabras. Y totalmente, Fabián, es una alegría que supera todo sentimiento opuesto a lo que llamamos precisamente alegría. Verdaderamente alegre, no por la conquista de un objeto exterior como habitualmente tenemos, y no que esté mal tampoco. De pronto algún joven hace un esfuerzo para recibirse de ingeniero, de abogado, y finalmente lo logra. Bueno, es una conquista, ¿no es cierto? Eso lo llena de alegría también, sí, pero es una alegría que es pasajera, sin duda. Dura lo que dura esta persona en el tiempo, y le va a servir también para ser útil en el tiempo. Pero la alegría de la que estamos hablando aquí es la alegría de la vida, de una vida que nunca deja de ser, porque la vida es, y nosotros somos en la vida, en Cristo Jesús, que es la vida en todos. En Él existimos, nos movemos y somos finalmente. En el mundo estamos. Hacemos una comparación, tantas veces la hacemos, Fabián, pero así resulta familiar a los oídos de la audiencia, y acudiendo precisamente a textos que son muy recurrentes de suyo, más o menos facilitamos la comprensión de estas cosas, que no es tan difícil. Tampoco hay por qué ingresar permanentemente en el territorio teológico que encierra términos que resultan muchas veces ininteligibles para la mayoría. No, nosotros, por ejemplo, aplicamos aquella cita de Isaías, lo hacemos con suma frecuencia. ¿Qué le reprocha el Señor a los integrantes del pueblo, del mundo, digamos, que no lo conocen? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes, porque así como los cielos son más elevados que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Y esta alegría nos eleva, así como asciende el Señor a la plenitud de la gloria que tenía antes que el mundo fuese, porque precisamente vino a lo más bajo, vino al mundo que perdió esa gloria de la vida plena y eterna en la comisión de la falta adámica que heredamos todos. Pero el Señor viene a quitarnos de esa muerte, y el Señor vence a la muerte, el último enemigo, el más temido. Las puertas cerradas por temor a los judíos, bueno, ahora se abren. El Señor quita el obstáculo, atraviesa las puertas, se puede. Después lo atravesamos en Él, y siempre con Él en el Espíritu que nos envía. El Señor murió por todos, a la verdad muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu. ¿Recordás cuando le dice a Nicodemo, la carne nada aprovecha, mis palabras son espíritu y son vida? Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El Espíritu, el agua viva, esa que le ofrece a la mujer samaritana el Señor, agua viva, que fluirá de nosotros mismos como una fuente inagotable, que es la presencia de Dios, Dios habitando en nosotros, Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros. El Señor tantas veces nos dice, si no le creen a mis palabras, crean a las obras que el Padre hace en mí. El poder en el amor de Dios. Bueno, esa alegría justifica todo esto. Esa alegría es la síntesis de un estado absolutamente nuevo, desconocido por nosotros, y que de repente se hace presente como ese don milagroso, llamamos dones teologales, ¿no es cierto? La fe, la esperanza, perdón, y la caridad, sí, sin duda. A partir de la fe concreta en nosotros, ya es una vida nueva, y sabemos a dónde vamos. Reconocemos nuestro destino, y nuestro destino es para mantenernos permanentemente alegres, a pesar de las eventuales dificultades que también vamos a tener. Sin duda las vamos a tener, pero las vamos a focalizar, las vamos a enfrentar de modo muy distinto, con la seguridad del triunfo final, de la victoria
en manos de Jesús que habita en nosotros, el que está junto al Padre, Dios en el Padre y con el Padre por el Espíritu Santo, Dios eterno, Dios invicto, Dios que vence a la muerte, y nosotros en Él. Alegría, qué alegría, ¿eh? Qué noticia, Fabián. Bien, a ver, a lo largo de tantos años compartidos, más de 20, los últimos de la radio Fe Latina, Miguel, es muy probable que desde nuestra limitación te hubiéramos preguntado muchas veces la misma cosa, la misma pregunta, hasta formulada de una manera casi idéntica, similar. Pero estaba pensando en estas dos veces que aparecen en estos 4 versículos de Juan: la paz esté con ustedes, ¿sí? A ver, más de una vez te he preguntado, bueno, pero ¿qué significa esto de la paz esté con ustedes, ¿sí? Esta vez te lo formulo de esta manera. La paz es el mismo Jesús. La paz esté con ustedes, es decir, Jesús está con ustedes. En este caso, la paz alude a Jesús, es sinónimo de Jesús. La paz de Jesús es la paz de Dios. Les doy mi paz. La paz de Dios en Cristo Jesús, excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento. Esa paz que experimentamos es algo nuevo. Siempre decimos, sí, en Dios y en unión con Dios por el Espíritu Santo, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevos cielos, nueva tierra, nuevas criaturas, todo es nuevo. Y la novedad es precisamente la vida, esta vida que todavía no conocemos hasta que la conozcamos en Cristo Jesús, hasta que venga a nosotros en plenitud el Dios uno y trino por el Espíritu Santo, que nos guía a la plenitud de la verdad, que nos recuerda todas las cosas que nos enseñó el Señor, que hizo el Señor. Y ahí terminamos verdaderamente reconociendo, porque conocemos en nosotros mismos y por nosotros mismos, en unión con el Dios unitrino, todas las cosas que en definitiva se puede sintetizar: conocemos la vida que nunca deja de ser, la vida que llamamos eterna porque efectivamente es eterna. Pero pongamos el acento, digamos, sí, uno diría en el predicado, pero pongámoslo también en el sujeto fundamentalmente. Vida. Decimos que es la vida, es eterna. Bueno, ahí calificamos a esta vida, uno diría, para diferenciarla de lo que llamamos vida en el mundo y todas las cosas que consideramos como vida, que no dejan de serla. Como vos señalabas en el principio, sí, los sentidos los tenemos, por supuesto. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, pero están dormidos nuestros sentidos. El Dios que viene a nosotros viene a despertarlos, viene a darles el sentido que hizo Él desde el principio, para que tengan verdaderamente la semejanza que Dios hace en su criatura preferida, en su criatura que es imagen y semejanza suya. Así que ahora, vida, paz. Esa paz nos permite advertir todas estas cosas. Esa paz nos hace vivir con nuevos pensamientos que nos permitan transitar nuevos caminos, los de Dios, los de la vida, los de siempre. Tantas cosas que podemos decir, pero, en fin, tendríamos que hablar todo el día, Fabián, vos lo sabés, ¿no es cierto? Estas cosas son inagotables, afortunadamente, claro está. Sí, Fabián. Tal cual, es un alimento permanente. Ahora bien, ¿cómo es esto de que los pecados serán perdonados a los que ustedes los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan, Miguel? Sí, porque fíjate vos, uno diría, bueno, sí, habitualmente vamos, suponete, al confesionario, ¿no es cierto? O le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados en nuestra oración personal, desde lo más íntimo de nuestro corazón. El Señor advierte, ve la sinceridad en aquel que pide realmente el perdón por las faltas. Bueno, vemos el sacerdote, ¿no es cierto?, el ministro,
Uno diría, ¿él qué hace? ¿Perdona la falta? Sí, podríamos decir, es un sacramento de Cristo, remite la falta, pero el que perdona la culpa es el Señor. En Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Capacidad apostólica, sí, de perdonar o de retener. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Por parte fundamentalmente de Pedro y Pablo, como muchas veces, bueno, sí, uno dirá, están condenando a este por X, como Simón el Mago, por ejemplo. Bueno, sí, pero recordemos esto siempre. Remitir la pena es un atributo que Dios nos da, como le está dando aquí en este texto que vemos en este domingo, Fabián, el Señor que le da a los suyos la capacidad, Él lo da, de perdonar las faltas. Sí, a los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. El que perdona la culpa finalmente es el Señor, siempre es Dios. Siempre el juicio final es del Señor. Pero en el caso de los cristianos, sí, si decimos que amamos, y amamos con el verdadero amor, es el amor de Dios que ha ingresado en nuestro corazón, está ahí depositado, atravesó las puertas cerradas del corazón de piedra. No más temor. Los que aman han echado afuera todo temor. El perfecto amor echa afuera el temor. Entonces ahí está instalado el Señor. Ahí está instalado en nosotros la capacidad de perdonar. Si verdaderamente amamos como el Señor nos ama. Y así lo hacemos, porque de ahí viene la alegría cristiana y el entusiasmo y todo lo que dijimos. Si no nos afirmemos tantas veces que somos cristianos, porque todavía a lo mejor no somos cristianos del todo, tomando un tono un poco popular para decirlo, Fabián. Estamos por ahí balbuceando todavía. Sí, Fabián. Bien, a ver, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz, concede a tus fieles que en ti confían los 7 dones sagrados: piedad, fortaleza, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, ¿sí? Y todo lo tenemos delante nuestro en un señalador muy profundo, muy lindo, muy significativo, ¿sí? ¿Cómo es esto de los 7 dones del Espíritu sintéticamente, en 2 frases, en esa síntesis en las cuales estamos hermanados, que nos exceden, Miguel? Sí, los 7... Es profundo, porque aparte es conmovedor y porque aparte es bellísimo esto que compartimos, ¿no? Sí, Fabián, 7 dones del Espíritu Santo lo hemos visto tantas veces, ¿no es cierto? Algunos clasifican en dones intelectuales y en volitivos los 7 dones, ¿no es cierto? Ciencia, consejo, inteligencia, entendimiento. Inteligencia, bueno, son dones intelectuales, sabiduría, piedad, temor de Dios, fortaleza, dones propios de la voluntad. A partir del ejercicio concreto de estas cosas que con el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, llevamos a cabo. Mucho más podemos decir a propósito de los mismos. Quizá en estos términos están centralizados todas las actitudes propias del cristiano, ¿no? Sí, disponemos de todo esto verdaderamente. Cuando hablamos de ciencia, de entendimiento, de consejo, estamos hablando de estas cosas según la palabra, ¿no es cierto? Según lo que nos enseña Dios y cómo Dios lo enseña en Cristo Jesús y cómo debe ser por nosotros obrado, testimonio, ¿no es cierto? Y de ahí que en nosotros también crece aquello que también es cualidad propiamente del cristiano, que transita el camino de la vida rumbo a la plenitud de la misma, o sea, la madurez total, la verdadera ancianidad cristiana. Vos fíjate que en los libros bíblicos, particularmente en los proféticos de carácter apocalíptico, se presenta siempre a Dios como el anciano de días, ¿no es cierto?, de largas vestiduras blancas. Y los 24 ancianos del Apocalipsis, que rodean el trono de Dios en la plenitud de la semejanza, en la final gloria, ¿no es cierto?, están vestidos de la misma manera en que está el Señor de la gloria, el Rey eterno. A eso vamos realmente. Pero
esos dones los vamos ejerciendo, porque el poder de Dios lo ha instalado en nosotros, nos ha comunicado la capacidad para llevarlos a cabo y los hacemos y los ejercemos en la virtud de la verdadera cercanía, cualidad cristiana, que es la proximidad con el hermano, con el otro, con el prójimo. Por eso es prójimo. Hagámonos próximos al otro, cercanos siempre. Y ahí entonces nuestro testimonio será para el otro también a su vez una llamada, ¿no es cierto?, que hace Dios a través de nosotros. No es mérito propio, es simplemente nosotros el servicio para el cual nos capacita aquel que murió por todos y resucitó para todos. Entendamos esto. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al ver este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y también en palabra de Dios, Miguel pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículos 1 al 11, y también forma parte de la fiesta de este domingo de Pentecostés, Miguel. Sí, te alabamos, Señor. Claro, fíjate vos, así rápidamente, Fabián, cuando vemos el episodio que está registrado en el Génesis, Babel, ¿no es cierto? ¿Qué quisieron hacer los hombres? Construir una torre de hechura humana y llegar al cielo. Por propia industria humana, llegar al cielo de esa manera. ¿Le gustó la forma al Señor? Parece que descendió, que tuvo que bajar para verlo. No le gustó, no, se vino abajo esa torre. Eso no llega. Y acá es todo lo contrario. A Babel todo lo contrario es Pentecostés. Aquí se unen todos. Acá aparece la unidad. En Babel la separatividad. No una diversidad rica como es en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Donde cada uno conserva, ¿no es cierto?, esas cualidades que el Señor conoce ya y las enriquece definitivamente y para la vida plena y total. Pentecostés, unidad, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos una cosa. La unidad entre todos los seres humanos, unidos en el amor de Dios que nos une, así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, unidad en la plenitud de la vida. Así nos quiere el Señor, unidos en el amor, a los seres humanos que Él hizo a su imagen y semejanza. Recupera en nosotros esa condición. El Espíritu Santo de Dios, junto con Señora Patricia, los cuide, los bendiga, los ilumine en este mes que finalizamos, nada menos que con la celebración de Pentecostés, que le dé un lindo final del mes de mayo, mes dedicado a María, y que en la bienvenida del mes, del sexto mes del año, junio, mes del Sagrado Corazón, se encuentre aferrados a Él. Y que si el Señor así lo desea, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí en Radio Filatina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, bien, si Dios quiere. Dios siempre quiere y quiere la vida y quiere lo mejor. Será hasta entonces, Fabián. Un abrazo, bendiciones para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Hasta el domingo, Dios mediante.
Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro.